Estimados amigos y hermanos, nuevamente con ustedes Arturo Martínez para seguir hablando de la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el poder de la palabra. Dios nos quiere dar poder en la palabra. Por tus palabras, dice el Señor, serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Para hablar de este tema tan importante como todos los demás, leamos en Marcos capítulo 11 unos versículos. Como siempre me baso directamente en la palabra, porque ella no nos deja equivocarnos, sino hablar exactamente lo que Dios quiere, revelarnos, pedir que hagamos o bendecirnos a través de ella. Marcos 11 y en el verso 22 vamos a leer estos versículos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo, estaba hablando con los apóstoles, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y que sea el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, quien nos dé hoy la enseñanza acerca de este tema. El poder de la palabra. Dios nos quiere dar ese poder a través de la palabra. Y como vemos aquí, el Señor había acabado de maldecir a una higuera. Y la higuera se había secado desde las raíces, dice la palabra. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vieron los discípulos que esto había ocurrido a la higuera que Jesucristo le había maldecido. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es cuando Dios entonces viene y les dice. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En quién debemos tener fe y confianza? Directamente en Dios. En nadie más, ni en nada más, ni en circunstancias, ni en dificultades, ni en lo que oímos, ni en lo que pasa, ni en nada. Solamente en Dios. Tened fe en Dios, les dijo Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera es cualquier persona. Y monte significa el problema, la necesidad que uno tenga, cualquier circunstancia difícil, enfermedad, o cualquier cosa que tengamos que enfrentar, en la cual muchas veces no vemos qué hacer, ni cómo hacer, ni para dónde coger, ni con qué lo hago, ni quién me va a ayudar, ni cómo lo hago, ni sé dónde está, ni cómo hacer. Pero entonces ese es el monte que se nos esté presentando en algún momento dado. Y dice, cualquiera que dijere a este monte, al problema que usted tenga, la necesidad que tenga, el obstáculo que usted tenga, el inconveniente que usted tenga, a la enfermedad que tenga, lo que sea, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Eso es algo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo. Eso le va a ocurrir a cualquiera que hable, no dude, crea en su corazón y lo diga, ocurrirá. No interesa que sea. ¿Por qué Dios utilizó la palabra monte? Si usted mira un cerro, es un monte. Una media montaña es un monte. Y un monte no se mueve. ¿Quién va a mover un monte? Pero Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dicen en otro evangelio, y dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, dice que se pasaría. Quiere decir que por difícil,
imposible, complicado y terrible que veamos el problema, si nosotros hablamos con toda la seguridad, confiando en Dios y con toda la fe y con toda la confianza, ese problema que vemos inamovible y sin solución va a tener solución. Por eso emplea la palabra monte, porque monte es un lugar, un cerro, una montaña que no se va a mover con nada. Pero Dios sí puede mover ese problema que parece un cerro, que parece un monte, que parece una montaña inamovible. Y dice que ese monte se pasará al mar si nosotros no dudamos. Y el Señor dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiré yo y os vendrá. Aquí habla de dijere, hablar. Cuando yo digo algo estoy hablando. Y cuando yo estoy orando estoy yo hablando también. Entonces dice, leyéndolo de esta manera, por tanto os digo que todo lo que pidiereis hablando con Dios, que es orar, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, hablando con Dios, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una promesa de Dios. Debemos de tener la seguridad que lo que Dios afirma o promete, Él lo cumple. Unas cosas Dios las hará más rápido, otras cosas se demorarán dependiendo de lo que yo pida o lo que cada uno pida. Pero Dios promete que todo lo que pidiéremos orando, creed que lo recibiréis, os vendrá todo. Para seguir con el tema, vámonos a la primera página de la Biblia, de la palabra de Dios. A Génesis capítulo 1 y miremos lo que Dios hizo cuando creó los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Y aprendamos en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere decir que es para nosotros. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Génesis 1, y leamos el verso 3. Verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Habían tinieblas en ese momento. Y entonces Dios, para resolver el problema de la oscuridad o de las tinieblas, en el verso 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Si estamos mirando el versículo, si usted lo lee, dice, sea la luz. Y dice, y fue la luz. ¿Qué hizo Dios para quitar las tinieblas, traer la luz? ¿Cómo hizo? Habló. Y dijo Dios, sea la luz, dio una orden, sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo hizo para que llegara la luz? Habló. El poder de Dios que tiene en su palabra crea las cosas, hace las cosas, soluciona las cosas. Verso 9. Dijo también Dios, habló Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, dijo Dios, dando una orden. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y dice, y fue así. Las aguas que están debajo de los cielos, júntense en un lugar. La tierra estaba inundada, pero dijo, voy a separar las aguas de lo seco, y ordenó las aguas que se juntaran en un lugar y que quedara lo seco, y que se descubriera lo seco. Y dice, y fue así. Y en el verso 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. El agua que estaba sobre toda la faz de la tierra se fue para un lugar determinado, y ahí quedó depositada. Dios la llamó mar, y a lo que quedó descubierto y a donde ya no quedó agua,
lo llamó tierra, lugar seco lo llamó tierra. Verso 11. Después dijo Dios siguió hablando, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó después de que Dios habló dando esa orden? Y fue así. Y fue así. Entonces, Dios está creando la tierra. ¿Cómo la creó? Hablando, dando una orden a través de su voz. Cuando la voz fue emitida, Él no dudó para nada, simplemente dio la orden y las cosas se hicieron, las cosas ocurrieron. Así fue como Dios creó la tierra y así es como Dios hace las cosas, dando una orden con toda la seguridad y la autoridad que tiene Él y las cosas ocurren. Traje esta lectura para que leamos el poder de Dios que obra a través de su voz, de su hablar, de lo que Él dice. Y Él entonces quiere delegarnos a nosotros ese poder y por eso en Marcos capítulo 11 está diciendo que cualquiera que dijere a este monte, a ese problema, a esa necesidad, a ese obstáculo, a ese inconveniente que existe en un momento dado en cada persona o en cada familia o en cada empresa o en cada iglesia o en alguna parte, dice que cualquiera que le dijere a ese monte de problema que tiene en ese momento, quítate y échate en el mar y no dudare, sino creyere en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En Romanos capítulo 10 está la clave de esto que estamos hablando. Romanos, miremos por un momento. Romanos capítulo 10. Dice así. ¿Más qué dice? Verso 8 del capítulo 10 de Romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros muchas veces decimos, ¿y cómo hacemos para lograr esto? ¿Y cómo hace esto para entender esto? ¿Y cómo hacemos? ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Y cómo voy a hacer? La solución no está en ninguna parte externa. La solución en algo otras personas, o en algún otro país, o en alguna otra parte. La solución está en nosotros, en cada uno. Aquí dice en el verso 8 más, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La solución a los problemas o para obtener lo que necesitamos no está en ninguna parte sino en nosotros. Aquí en el corazón creemos y con la boca hablamos y nosotros somos la solución. Y nosotros conseguimos la solución a través de lo que confesamos y a través de lo que creemos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando esta parte de la palabra. En el caso de nosotros para llegar a ser salvos, invocando a Jesucristo con toda la fe. Pero esta palabra se extiende a cualquier circunstancia o dificultad que tengamos. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo creo y tengo la fe en Dios, como me dice Marcos 11, tened fe en Dios, porque es cierto, te digo que cualquiera que dijera esta monte, dijera, quítate en el mar, desarráigate y no dudar y échate en el mar y no dudar en su corazón, será hecho. Porque con el corazón, aquí usted cree, usted lo cree en el pensamiento, aquí dentro suyo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca entonces usted lo confiesa para obtener, para salvar, para arreglar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas creen que la solución de sus problemas está en otro lugar o en otras personas. Y la verdadera solución la tenemos nosotros para cualquier cosa, para salvarnos creyendo en Jesucristo e invocando su nombre, o para obtener una solución o arreglar un problema grande o pequeño, está en nosotros. A partir de lo que creemos y a partir de lo que confesamos, eso es lo que vamos a hacer que ocurra, porque el Señor Jesucristo le dice que si hablamos sin dudar acerca de cualquier cosa, Él lo hará
ocurrirá. Entonces, si Dios lo promete y yo lo creo y lo hago, Dios lo cumplirá. Lo estamos viendo. ¿Cómo logramos nosotros obtener ese poder? Dios nos lo está dando, Dios nos está diciendo que lo tenemos, que lo hagamos y que ocurrirán las cosas. Pero ¿cómo hacemos para que ese poder fluya de nosotros? No dudemos y tengamos la capacidad de hablar y que ocurren las cosas como Dios nos está prometiendo, que lo hará si no dudamos. Una de las maneras, o básicamente, es la oración. Leamos Jeremías 23, verso 18, que nos dice. Dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces aquí estamos viendo que una de las maneras para obtener poder es en el lugar secreto. ¿Quién estuvo en el lugar en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Cómo veo y oigo la palabra? La veo leyendo. En ese tiempo eran los pergaminos, ahora es la escritura, la Biblia. Viendo la palabra, porque la leo, para leerla la veo, la miro, y también oyendo lo que Dios me da en su interpretación, o por el Espíritu Santo me da el sentir, o me da una voz espiritual que yo la entiendo, viendo y oyendo lo que Dios me está diciendo. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en el cuarto secreto, orando y buscando a Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, la manera de poder tener la confianza y la seguridad en Dios para que Él haga las cosas es yendo al lugar secreto y estando allá hablando con Él, de tal manera que Él nos hable o por la palabra o por el Espíritu o de las dos maneras, y con la seguridad de lo que Dios nos dice o nos da a entender, hablar, y eso entonces ocurrirá. Entregaremos el mensaje, diremos lo que hay que decir, o tendremos el poder de decir esto está hecho y esto se arregla, porque en el lugar secreto, a través de la oración, encontramos la unción y recibimos el poder. Para lo que sea, para los ministros que necesiten hablar las cosas como son, el lugar secreto es el lugar indicado para que Dios se revele, se manifieste, les diga las cosas están así, hay que decir esto, hay que predicar esto. Y uno lo va a hacer con toda confianza porque va respaldado a través de haber orado conforme a lo que Dios le reveló. ¿Qué hizo Jesucristo antes de empezar el ministerio? Vamos desarrollando el tema en las diferentes formas que se puede llegar a ver. ¿Qué hizo Jesucristo antes de empezar el ministerio? Lo primero que Jesucristo hizo antes de empezar a predicar y anunciar la salvación a los hombres a través de la fe en Él fue ir a buscar a Dios. Se fue al lugar secreto y se fue en este caso para el desierto. Mateo capítulo 4 dice así, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué hizo Jesucristo? El Hijo de Dios, el que vino a anunciarnos la salvación a todos nosotros, antes de empezar su ministerio, no hizo ningún curso de teología, no fue a hacer ningún seminario, ninguna convención, fue a asistir a convenciones en las sinagogas. No, se fue aparte, escogió el desierto o el Espíritu lo llevó y se puso a orar al Padre y a ayunar. Y se llenó del poder y de todo lo que Dios lo ungió o le entregó para poder llevar adelante su ministerio. Y salió lleno del Espíritu Santo. Dice, salió con el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, a predicar la salvación a los hombres. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para tener poder y autoridad, para hablar con toda la seguridad, es orar.
orar. Ahora, si uno tiene la fe y lo dice sin dudar, ya está, digamos, cumpliendo el requisito. Habla sin dudar y eso ocurrirá. Pero para tener un poder para todas las cosas, el lugar secreto es el indicado para llenarnos de poder del Espíritu. Vamos a ver un caso en Mateo 14, donde se ve alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe. Para poder llevar y entender bien esto, el poder de la palabra, y Dios no quiere entregar ese poder a todos. Potencialmente todos lo tenemos habiendo creído en Jesucristo. Simplemente hay que experimentarlo, practicarlo, y vamos viendo y vamos tomando confianza que lo que uno habla sin dudar va ocurriendo. Y vamos a ver este caso, donde hubo quienes no tenían fe y hubo quien tuvo fe hablando las cosas. Mateo 17, verso 14. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice, cuando llegaron al gentío, Jesucristo y los que estaban con él, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Había un endemoniado difícil de tratar que quería matar a ese muchacho. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, démonos cuenta de lo que está diciendo aquí, después de lo que le dijo el papá del muchacho. Le dijo a los discípulos, oh generación, verso 17, incrédula y perversa. Escuchen lo que dijo, los trató de incrédulos y de perversos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron los discípulos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no echaron fuera el demonio? ¿Porque era un demonio muy terrible y no se iba a ver fácilmente? En parte sí, pero aquí les está dando la razón. Los discípulos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarla fuera? Y mire la respuesta, verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. El problema no era el demonio, el problema era la fe. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, vuelve y repite, como un grano de mostaza que es pequeño, pero con la seguridad y la confianza en Dios, ese grano de fe es capaz de echar fuera demonios y mover montes. Así sea la fe pequeña, pero segura y firme y confiando en Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá. Nuevamente habla del monte. Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible, nada nos será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Importante analizar a qué género se está refiriendo el Señor. ¿Se estaba refiriendo al género de demonios? ¿O se estaba refiriendo a otro género? Sí, parece en principio, y yo lo entendí así por mucho tiempo, que se refería, y muchos lo entienden, a un demonio poderoso que no quiere salir. Parece que fuera así y en parte es así. Pero la base y el fundamento y la realidad por la cual no echaron al demonio no era el demonio, sino la falta de fe que había en ellos. Ahí lo está diciendo la palabra, la falta de fe. Por vuestra poca fe, versículo 20. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, ni demonios, ni situaciones, ni problemas, ni nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La base o el punto central a que Dios se refería era que el género de incredulidad no salía sino con oración y ayuno. Por eso Jesucristo se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, y después de eso hizo todo tipo de milagros
y multiplicó panes, multiplicó peces, resucitó muertos de 4 días como a Lázaro, e hizo milagros y sanó a todo el mundo que se le acercó, porque tenía fe. Ningún problema paraba delante de él, porque la fe en su Padre, que era Dios, a quien le había clamado y había rogado y le había pedido unción y poder, actuaba y resolvía todos los problemas. Este género, que en el fondo es la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. Si usted, hermano, tiene problemas para creer, duda mucho, no alcanza a tener fe, a creerle a Dios, a confiar en Dios, es porque tiene un espíritu de incredulidad que lo hace dudar y no lo deja creer. La fórmula está en irse a ayunar y a orar y a reprender ese espíritu de incredulidad, y el espíritu se irá y a usted se le facilita creer, y con esa fe, sin dudar, usted hace todo tipo de cosas, porque aquí dice: pásate de aquí para allá, le diría a ese monte, y se pasará, y nada nos será imposible. Y si Dios dice que nada nos será imposible, nada nos será imposible, porque Él lo dijo, solo que debemos de tener fe. Para estos tiempos, previos al fin de los tiempos, del fin del mundo y de la venida de Jesucristo, Él dijo en Lucas 18, que cuando Jesucristo viniera hallaría fe en la tierra. Mucha gente está llena de dudas, mucha gente está en zozobra, incluidos los del pueblo, mucha gente está llena de temor porque no alcanzan a confiar en Dios, a creer en lo que dejó Él escrito. Él dejó escrito, por ejemplo, que Él nos libraría de la peste destructora, que plaga no tocaría nuestra morada, pero muchos no alcanzan a creer en ello y están llenos de miedo. No tienen fe, no tienen confianza en Dios. Ayunen, oren y reprenden el espíritu de incredulidad y de duda. Saldrá y ustedes pueden creer en Cristo y en su palabra. Y entonces nada nos será imposible ni nada nos atemorizará. ¿Qué seguía haciendo Dios para mantener ese poder, para hacer cualquier cosa en cualquier momento? Mateo 14. Y en el verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesucristo oraba permanentemente, se aislaba, se iba a lugares retirados a orar al Padre para que lo llenara de poder, no solamente para hacer milagros y prodigios, sino para que le diera el poder de no caer en tentación, de mantenerse en santidad, en fidelidad y en la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Porque dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Y una de las cosas que a Jesucristo le tocaba hacer era mantenerse puro, sin pecado. No podía pecar. Él podía pecar porque estaba en un cuerpo de carne y había muchas tentaciones y muchos problemas que lo podían llegar a llevar a pecar. Pero él clamaba y rogaba a Dios que por favor no lo dejara pecar, le diera fuerza por el Espíritu Santo para mantenerse fiel y santo. Y ahí logró el poder y la unción para no pecar, y de paso para hacer todo tipo de señales y milagros como sabemos que él hizo. Marcos 6, y en el verso 46, ¿qué dice? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Despedida la multitud, después de haber trabajado todo un día, se fue al monte a orar. No se fue a descansar, no se fue a mirar televisión, se fue a orar. Oraba permanentemente y la oración unge, llena de poder. Abre el entendimiento y nos unge y nos capacita para mantenernos fieles ante Dios y no caer en la tentación, no entrar en tentación, y para tener el poder y la autoridad y la fe, la confianza en Dios y hacer todo lo que Dios nos ponga a hacer. El secreto de Dios era permanentemente orar, estar orando continuamente a Dios. A nosotros nos corresponde estar orando continuamente a Dios para ser librados de la tentación y del pecado, tener la fuerza contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, y vencer. Y también para hacer todo tipo de cosas como Dios quiere que las hagamos
y poder obtener lo que Dios quiere darnos a través de la fe. Hermanos, el poder que Dios tiene es para nosotros. Dios hizo todo hablando, dando una orden, y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Por eso en Marcos 11, Él nos dice, repito, porque es muy importante tener en cuenta el centro de este mensaje, el poder de la palabra. Dios nos lo quiere otorgar, Dios quiere que lo pongamos en práctica para ver la gloria de Dios, y Él prometió que si no dudáramos aquello que pidiéramos y lo dijéramos sin dudar, ocurriría. Pongamos atención un momento, tomemos la enseñanza que Dios nos está dando, hagámoslo y veremos la gloria de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga lo será hecho. A cualquiera, no a los ministros, a cualquiera, no a los ancianos de la iglesia, a todos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que yo pida y usted pida, orando y creyendo en oración, lo recibiremos, dice la palabra, lo recibiremos, nos vendrá. Claro, si tenemos algo, nos dice el Señor, contra alguien o alguien contra uno, debemos tratar de arreglar, pedir perdón o perdonar al que nos ofendió o pedir perdón al que ofendimos, para que nuestras oraciones Dios las escuche. Y así como nosotros perdonamos, entonces también Él nos perdona, también nos escucha y también nos bendice. Es importante también tener en cuenta que si tenemos conflictos con alguien, es bueno perdonar en el corazón o tratar de arreglar según el caso, para que nuestras oraciones no sean estorbo y Dios nos escuche y nos conteste. Y entonces todo lo que nosotros pidimos en oración creyendo ocurrirá. No dice que algunas cosas, dice todo. Para ir cerrando el mensaje y ver que Dios sí nos ha delegado y nos autoriza que lo que nosotros queramos hacer, pidamos a Dios o vayamos a hacer en el camino en que vamos de la mano del Señor, resolver problemas, llevar a cabo un ministerio, Dios está dispuesto a respaldarnos. Y mire lo que dice en Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, Él nos afirma, mire, seguro está diciendo con eso, de cierto o cierto. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Las obras que Cristo hizo, el que crea en Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dese cuenta que Dios nos alcanza el poder de su palabra, nos lo deja a nuestro alcance para que lo practiquemos y veamos su gloria, viendo que si no dudamos nos respaldará y ocurrirá todo lo que hablemos sin dudar. Y aquí lo está confirmando, el que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Imagínense, Jesucristo levantó muertos, multiplicó panes, sanó enfermos por montón, hizo de todo. Pero también Él oraba seguido. Si nosotros creemos en Jesucristo, nos dará el poder de orar continuamente, porque la unción y el poder vienen después de la oración, y el ayuno depende como Dios lo coloque o no hacer ayunos, las dos cosas. Pero orar continuamente bajo la dirección del Espíritu Santo hará que nosotros también tengamos la capacidad de hacer lo que Jesucristo hizo. Es importante pedirlo a Dios que nos dé espíritu de gracia y de oración y llenura del Espíritu Santo, porque Él nos guiará toda verdad, entre otras nos llevará a orar y a buscar de Dios y a buscar el poder de Dios. Y ahí
Con ese espíritu de gracia y de oración estaremos orando permanentemente de la manera indicada y estaremos obteniendo el poder y la unción para muchas cosas. Se cumplirá entonces lo que Él dice, que el que cree en Jesucristo, las obras que Él hizo las haremos también y aún mayores, porque Él fue al Padre a interceder para que eso ocurriera. Y mire lo que dice respaldando lo de la oración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso es a través de la oración, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, si ustedes están orando, hablando conmigo y pidiéndome cosas espirituales, materiales, económicas, ministeriales, que lo conozcamos, que lo entendamos, que le temamos, que seamos más santos, que nos dé el poder de vivir en piedad, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No solamente los problemas, no solamente el dinero, no solamente el empleo, sino conocerlo, entenderle, temerle, seguirle, agradarle, vivir en santidad. Si nosotros pedimos esas cosas, Él lo hará y lo demás Dios nos lo añadirá. En el Salmo 34, verso 10 dice la palabra, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, y no solamente de ningún bien, sino que tendrán el poder para hacer la obra de Dios y para conquistar lo que necesiten y lo que quieran y solucionar sus problemas. Porque el que busca a Dios tiene el poder de Dios y las demás cosas se le añadirán. Entonces, aquí Dios está confirmando y nos está diciendo que las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. Si lo buscamos, si creemos, si no dudamos. Así que si el Señor dijo que haremos lo que Cristo hizo, lo vamos a hacer porque Él lo dijo. Y también dice que podemos hacer obras aún mayores, también las haremos si lo creemos porque Él lo dijo. Él no miente. Él no embolata a nadie. Sus promesas son en el sí y en el amén. Buscad a Jehová y a su poder, dice en el Salmo 111. Buscad a Jehová y su poder, y buscan las obras de Dios todos aquellos que las quieren. Yo quiero hacer la obra de Dios, y Dios dice que la podemos hacer. El Señor dice que el que cree en Jesucristo debe andar como Él anduvo, y Él anduvo orando y haciendo señales y prodigios. También nosotros debemos de hacer eso. Y Él estuvo agradando a Dios en todas las cosas, y nosotros también debemos de buscarlo para agradarlo, no solamente para pedirle, sino para vivir en santidad. Al vivir en santidad, estar con vestidos blancos, limpios, sin mancha y sin arruga. Y en el momento que suene la trompeta que está por sonar, podernos ir con Él. Y si el Señor llegara a llamar a alguien antes de que Él venga, y muera en gracia y sea salvo. Así que mis amados hermanos, esta es la palabra que yo les traía. Dios nos quiere entregar su poder, está a nuestro alcance si creemos, si lo buscamos, si lo deseamos, y todo dice lo que pidamos en oración, creyendo lo recibiremos, y todo lo que digamos sin dudar ocurrirá. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Tomemos esta promesa de Dios, pero busquémoslo y veremos la gloria de Dios y haremos ver la gloria de Dios y Dios será glorificado. Y viviremos también con el poder de Dios agradándolo y estaremos preparados para todo aquello que venga. No debemos de tener temor si estamos con Dios. Tened fe en Dios, porque no nos dejará y no nos desamparará. Hermanos, este era el mensaje que yo les quería dar. Si alguno no tiene a Jesucristo y tiene zozobra y tiene temores, acérquese a Jesucristo, pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase, dígale que lo salve, que por la sangre que derramó en la cruz le lave sus pecados, que entre a su corazón y que le cambie su vida. Él se encargará de hacerlo y lo llevará por el Espíritu Santo por un camino que lo conducirá a la salvación eterna. Usted está enfermo, la palabra de Dios dice que Cristo sanó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias y en la llaga de Cristo fuimos curados. Así que si usted está enfermo, ponga la mano en su corazón o en el lugar de la enfermedad que está oyendo este video y yo voy a orar. Padre, en el nombre de Cristo, el que crea que tú lo puedes sanar en este momento, reprendo la enfermedad y yo digo que en la llaga de Cristo fue curado. No importa la dolencia, no importa la inflamación, no importa la gravedad, en la llaga de Cristo fue curado, porque la palabra de Dios dice
que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, molido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por la llaga de Cristo fueron curados, están sanos. Si le ha gustado este mensaje, toque la campanita, suscríbase, comparta el mensaje, porque es una palabra que nos va a ayudar a vivir una vida de victoria y encauzarnos por el camino de la vida eterna. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.